puertas se abren ya, entra la luz divina, toda la gente aplaude, Cristo Rey de Gloria. Las voces nos levantan, el sermón va a empezar. Siente paz en el alma, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Iglesia, Cristo Rey de Gloria en Chihuahua, México, te da la bienvenida. Cristo Rey de Gloria. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra profética te sostiene en tiempos de crisis. Risas en el altar, unidos todos cantamos. Con ustedes, Karime Villazón. Comenzamos. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Cristo Rey de Gloria. Pues vamos a la palabra, hermanos queridos, ¿verdad? Tan raro el clima, dicen que viene un frente frío, luego que viene calor, ahorita tienen calor, luego viene el fresco, que no sabemos ni qué, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Él tiene control de todas las cosas. Vamos a la palabra, hermanos queridos, y quiero que busque Job capítulo 33, versículo 4, ¿verdad? Este versículo. Y vamos a estar viendo, a lo mejor se le hizo raro, como le puse yo a la reflexión de esta mañana, se nos olvidó, nos olvidamos del Espíritu Santo, se nos olvidó el Espíritu Santo. El motivo por el cual, hermanos queridos, he puesto el nombre a esta plática, ¿verdad? Así, es porque en verdad, es algo real. Necesitamos que la iglesia tengamos una verdadera, ahora sí que visitación del Espíritu de Dios. Cuando puse el nombre de este tema y le puse se nos olvidó el Espíritu Santo, se nos olvidó. Y hemos entrado en un nivel, hermanos queridos, que usted debe de saber, ¿verdad? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, desgraciadamente no está impactando al mundo. Desgraciadamente, hermanos, la iglesia está muy por debajo de lo que se requiere para que seamos luz y sal en este mundo. Estamos quedándonos, amados, en un nivel paupérrimo verdaderamente, y las situaciones que estamos viviendo en el mundo, muy dolorosas, muy difíciles, ¿verdad? Que se están manifestando, requieren al Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos queridos, como iglesia, somos los portadores del Espíritu Santo para llevarlo a un mundo y a una sociedad necesitada. Pero hay una dolorosa realidad: la iglesia ha quedado muy por debajo de la demanda que está sobre nuestras vidas. Estamos muy por debajo de lo que debemos aportar a este mundo, y esto es algo que nos debe inquietar. ¿Por qué, hermanos? Porque las veces que vemos en la historia que la iglesia se queda abajo, que no da el ancho a lo que tiene que dar, que se vuelve una iglesia humana, limitada, una iglesia humanista, conferencista, entretenedora, ligera, ha tenido Dios que enviar, ¿verdad?, situaciones difíciles para provocar en nosotros una pasión. Y, hermanos, la persecución siempre ha venido por causa de que la iglesia no está a la altura. Yo no quiero que la persecución llegue, hermanos. Yo no quiero que llegue un momento que nos escondamos para reunirnos. Yo no quiero, hermanos, empezar a ser amenazados porque empezamos a adorar o porque subimos algún mensaje de Cristo. Pero todas las veces que yo veo en la historia que la iglesia se ha quedado muy por debajo, Dios ha tenido que enviar persecución, hermanos. Y esto nos debe mover el tapete esta mañana. Se nos olvidó el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con la iglesia?
Si usted ahorita puede ver, entonces, hermanos queridos, se nos olvidó el Espíritu Santo. Yo quiero que usted lea este pasaje. Job menciona algo muy importante y dice en Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job está hablando, amados, y no le pone nombre a esta experiencia, sino solamente le dice soplo. Solamente dice soplo. Dice: el Espíritu de Dios es el que me dio vida, y el soplo del que todo lo puede es el que me dio la vida. No le pone nombre, no le dice es este mover, es esto. Solamente dice: el soplo de Dios es el que me da vida. Así que nosotros, hermanos queridos, nos está llevando a una realidad. El espíritu humano, la parte de Dios en nosotros, es necesario que tú sepas, amados, que fue creado y fue formado por el Espíritu de Dios cuando estábamos en otra dimensión. Es importante que tú lo sepas, que estábamos en otra dimensión, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos queridos, el Espíritu, el texto está diciendo enfáticamente que el espíritu del hombre fue tocado y creado por el Espíritu de Dios cuando nosotros estamos en otra dimensión. Es algo que está diciendo, que está mencionando. Entonces, hermanos, aquí Job lo menciona y dice: el soplo, dice, del Omnipotente me da vida. Y esto es algo que tú tienes que saber. Cuando tú estabas, amados, en otra dimensión, ¿cuántos saben que estábamos en otra dimensión? ¿Cuántos saben, amados, que estábamos en un lugar de la eternidad cerca de Dios? En donde Dios depositó en nosotros cosas maravillosas que nos envió a esta tierra para que nosotros vengamos a compartir, a impartir en esta tierra con propósito. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que saber que desde que estábamos en esa dimensión, algo de Dios fue puesto en nosotros y Dios espera que tú lo compartas en este mundo. El mundo está necesitado, amados, no de conferencias. El mundo no está necesitado de entretenimiento. El mundo no está necesitado de motivaciones. El mundo está necesitado del Espíritu Santo. Y los portadores del Espíritu Santo, hermanos queridos, somos tú y yo. Así que el Dios de la gloria, amados, desde que tú estábamos en esa dimensión, Dios te aportó. Dios puso cosas maravillosas dentro de ti para que las vengas a dejar en esta tierra. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia ha caído en un bajamar, en una comodidad, en una tristeza, porque también la iglesia no solamente ha caído en comodidad, también la iglesia ha sido después de la pandemia golpeada, probada, tratada. Como nosotros como pueblo de Dios ha caído la iglesia en confusión. Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? No estamos dando el ancho a la demanda de Dios. Hace mucho, hermanos queridos, hace mucho que yo no veo aquellos servicios de sanidades donde la gente en sillas de ruedas se levantaban. Puedo ver algunos eventos maravillosos y congresos, pero en realidad la gloria de Dios está limitado en esta tierra y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de manifestarla. Así que, hermanos, en esta hora el Señor nos viene a decir: yo voy a despertar en ti las áreas que el Espíritu Santo puso en tu vida. ¿Por qué, hermanos? Tú tienes que saber que cuando estabas en otra dimensión, el Espíritu Santo te configuró, te formó, puso en ti cosas altas y sublimes desde que estabas en esa dimensión. Cuando nosotros venimos a esta tierra, mire, aquí les dije: déjenme esta vasija de barro que nos representa a ti y a mí. Esta es una vasija que nos representa a ti y a mí. Y dice la palabra del Señor que nosotros estamos siendo trabajados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos morada de Dios. Entonces, hermanos queridos, tú eres esta vasija, yo soy esta vasija, pero Dios está trabajando en ti y en mí para hacer de nosotros la morada de Dios.
Usted me puede decir, pastora, pues no que el Espíritu Santo me habita. Sí, el Espíritu Santo me habita, pero tiene que trabajar con mis pensamientos, tiene que trabajar con mis emociones, tiene que trabajar con todo lo que implica este cuerpo de pecado, porque este cuerpo de pecado quiere cosas. Este cuerpo de pecado que es el chasis, ¿verdad? Quiere dormir, quiere comer, quiere cosas inmorales, quiere flojera, quiere muchas cosas, y este cuerpo también tiene que ser trabajado. Así, hermanos queridos, que el Señor nos mete en un proceso a ti y a mí, que viene siendo una vasija así como esta, para hacer una verdadera morada de Dios en el Espíritu. Es cierto, viene una persona, le dice al Señor Jesucristo, entra a mi corazón, y Jesús entra. Y el Espíritu Santo entra, pero esa persona todavía Dios la va a trabajar, la va a procesar para hacerla morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que ha estado Dios trabajando. Es decir, hermanos queridos, mire, yo tengo cerca de 30 años en el Evangelio, y yo le puedo decir, soy tan limitada, soy tan humana, que tengo todos los días que llorar y golpear mi cuerpo delante de un Dios vivo, para que el Señor me haga una verdadera morada de Dios en el Espíritu, y sea yo un verdadero instrumento en las manos del Señor. Y usted tiene que entender qué está haciendo Dios, por qué estoy viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que dice la palabra del Señor, miren la primera carta a los Corintios, póngame ahí capítulo 2:11. Dice la palabra del Señor, primera de Corintios capítulo 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando, hermanos queridos? Las iglesias se han llenado de conferencias. Hermanos, a mí me tocó un servicio de que no le voy a decir dónde, ¿verdad? Se cantó un cantito, 2 cantitos y le fue bien. La reflexión un ratito, levantaron la ofrenda y va para afuera. Ni siquiera 45 minutos ya se había acabado todo. ¿Por qué, hermanos, estamos cayendo en eso? ¿Por qué falta la adoración, la alabanza? ¿Por qué falta el orar unos por otros? Porque la iglesia ha caído en una ligereza, en una comodidad. Y el ministro, hermanos, que en otro tiempo era un ministro que ayunaba y oraba, también se ha vuelto apático en eso. No quiere echar fuera demonios, no se quiere meter con los demonios ajenos. Dice el pastor, ¿por qué me voy a meter con los demonios ajenos? ¿Verdad? Falta ayuno, oración, entrega, pero sobre todo pagar precio por una iglesia llena del fuego de Dios. Y estamos cayendo, hermanos queridos, en que en las iglesias en general, el cuerpo de Cristo, nos falta mucho. Nos falta, hermanos queridos, nos falta fuego de Dios, nos falta una visitación, nos falta, hermanos, verdaderamente la presencia del Dios vivo. Porque la Biblia lo dice muy claro, hermanos, solamente Dios cambia a las personas, el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo. Así que cuando la iglesia cae en una ligereza, cae en una especie de pasividad, de ser una iglesia solamente entretenedora, bueno, usted puede venir, claro que la palabra de Dios no vuelve vacía, y puede oír una conferencia, usted sale y entra, y bueno, algo recibió. Pero realmente, hermanos, tenemos que aprender esto. Solo el Espíritu Santo cambia las vidas de los seres humanos. Y solamente el Espíritu Santo le puede aportar a tu espíritu lo que tú necesitas. Porque cuando tú estabas en la eternidad, en ese lugar, dice que estábamos en el principio de la fundación del mundo, tú tenías un toque del Espíritu de Dios directo. Ahora estás aquí y tú no te das cuenta, pero estás sediento y estás hambrienta y sedienta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres tener la experiencia del toque del Espíritu Santo cuando estabas allá? Pero vienes a esta iglesia y hay un esfuerzo en nosotros, pero yo te lo confieso, nos falta muchísimo más. Y vienes con hambre y sí, el Señor se manifiesta, sí, Dios te responde a tus plegarias, sí, pero falta verdaderamente la visitación que tú tenías cuando estabas en esa dimensión.
Y esto hace que tú no puedas aportar y tú no puedas resplandecer, como dice Isaías 61, levántate, resplandece. Aunque haya tiniebla y oscuridad, sobre ti será vista su gloria. Aunque tú lo quieras hacer, no terminas de manifestarte. Es decir, tus familiares no acaban de ver la gloria de Dios en ti. Por eso la gente no se convierte, por eso nuestros compañeros de trabajo no se convierten, porque miren, hermanos, somos luz y sal. No es que no haya luz, es que hay poca luz. Sí hay luz, pero hay poca luz. Y somos nosotros los que somos los responsables de alumbrar un mundo que vive en tinieblas y en oscuridad. Pero ¿qué pasó? A la iglesia se le olvidó el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos se hacen sus fuerzas, motivacionalmente, humanamente, consejería, que está bien, te ayuda como información. Pero realmente la gente necesita el toque del Espíritu Santo en su espíritu. Necesitan el soplo del Omnipotente, como dice Job. Necesitan tener un toque con lo divino. La gente no está teniendo experiencias espirituales sobrenaturales porque nosotros como iglesia nos falta más la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo? Lo necesitamos. Así que cuando nosotros estábamos en esa eternidad, teníamos una relación con Dios allá. ¿De qué forma? No lo sé, pero dice la Biblia que estábamos en el principio de la fundación del mundo. Había una marca, ¿verdad? Y experimentamos cosas allá cuando estábamos allá. Ahora nosotros venimos a esta tierra con propósito, porque si usted es de las personas que piensan que está en esta tierra porque ahí le falló a su mami y a su papi, porque es el solo vino, no. El Dios de la gloria dijo, tú vas a nacer, no importa de la forma en que hayas venido a esta tierra, porque no te planearon lo que haya sido. El Dios de la gloria dijo, tú vas a ir a la tierra con este propósito, te escojo unos padres, ¿verdad? Y yo te mando a la tierra para que cumplas mi plan, y eso, amados, debe ser suficiente para usted, ¿verdad? Así que el Espíritu de Dios, amados, viene sobre tu vida y te trae a esta tierra. Tú estás aquí para cumplir un propósito y no es para vivir mi vida. Hermanos, yo he escuchado tantas cosas en la tierra, aquí en esta tierra. Me decía una persona, ya sé por qué nací, pastora. ¿Por qué? Me decía. Dice, vine a ser feliz. Esa es su visión, ser feliz. Si supiera que realmente nosotros venimos aquí para traer gozo al corazón de Dios. Realmente no venimos a hacernos felices a nosotros. Pero el mundo tiene un lenguaje, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vine aquí a ser feliz, a hacerme feliz, es mi vida, lo que yo quiero, ¿verdad? Ese es el mensaje de la tierra. Realmente nosotros venimos a traer gozo al corazón de Dios, a cumplir plan y propósito de Él. Pero todo está volteado. ¿Qué pasa? A la iglesia le hace falta tener un mensaje fuerte, concreto y lleno del Espíritu de Dios. Esa es la realidad. Así que nosotros quiero decirle que es algo que tú no lo habías visto, a lo mejor no te habías fijado, pero tú realmente tienes hambre y sed de conectarte con la gloria de Dios. Tú tienes una necesidad muy fuerte. ¿De dónde te viene? De ese conecte que tenías cuando estabas allá. Entonces tu vida desea, ¿verdad?, tener una experiencia real con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es muy importante. La iglesia debe aportarte ese portal, esa gloria, para que tú vuelvas a conectarte con el Espíritu de Dios y que se cumpla el plan y propósito de Dios para tu vida. Por eso les digo, hermanos queridos, estamos muy por debajo. Estamos muy por debajo. Mi esposo y yo, miren, la verdad, mi esposo y yo empezamos a comer. Sí, hermanos, vivimos solos, ya se casaron mis hijos. En cuanto nos sentamos a comer, le pongo el caldito a mi esposo, porque a mi esposo le gustan los caldos, puro caldito, caldo. Le pongo su caldo y pongo así el celular y a ver noticias. Todo. ¿Por qué? Porque necesitamos orar. Y ahí es donde podemos ver. Hermanos, estamos un poquito tristes temiendo que Europa apoye a Ucrania
y se suelte una tercera guerra mundial por la amenaza de Putin. A veces hablamos eso y una tercera guerra mundial. Hermano, yo veo al presidente de los Estados Unidos con así trae a Putin. Dice, lo anda mandando. No, es que Trump ve que el hombre es un peligro. Hermanos, hay tantísimas cosas que están pasando en la tierra. Y lo primero que estoy mirando, ¿dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Dónde está el pueblo que conoce a su Dios? ¿Verdad que sí? Así que nos pusimos tristes rogándole al Señor, ¿verdad? Que en medio de los acuerdos que se están haciendo, esto se pare, se termine esta guerra. Pobre Ucrania, que después de 3 años de tanto ucraniano que murió, tanto ruso que murió, la guerra se perdió y van a perder el territorio. No hay de otra que hacer. Entonces, eso es un punto. Hay muchas cosas, hermanos queridos, que están sucediendo en la tierra. Se viene una crisis para los Estados Unidos. De ahí es que el señor Trump está poniéndonos aranceles. Por eso está desesperado don Trump, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en medio de una crisis económica. El mundo se sacude. El mundo dice que se mueve como borracho. Así dice la Biblia, hermanos. Dice que se mueve como ebrio. Porque las naciones, hermanos, toman lugar y controlan la tierra y se creen Dios. Se creen Dios. Es que yo tengo mucho dinero y aquí yo manejo el mundo. Y sobre ese espíritu tan terrible, hermanos, está la tierra. Y la iglesia, a la iglesia le hace falta el Espíritu Santo. Amén. Eso no falta. Nos falta el Espíritu Santo. Se nos olvidó el Espíritu Santo. La iglesia desgraciadamente no está impactando ni a los gobernantes, no está impactando a los reyes, no está impactando nada. Es más, es terrible, amados, que es más fuerte los musulmanes, son más fuertes otras sectas, más que el cristianismo. ¿Qué pasó con el cristianismo? Vino un bajamar y es el tiempo que la iglesia se despierte. Hermanos, no puede ser posible que los que conocemos un Dios vivo, los que conocemos a Jesucristo, nuestra vida no sea impactando para nadie. Y esto es algo que nos debe de mover, ¿verdad? En esta mañana. Así que lo que tenemos que saber es, hermanos queridos, que el Espíritu de Dios viene y desciende sobre la iglesia, sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero fíjese bien, el Espíritu se queda nada más donde se le pueda hospedar o se le pueda albergar. El Espíritu solo se queda donde usted le hace huésped, donde usted le hace un invitado, donde usted se prepara para que esa presencia venga. Este nos representa a usted y a mí. Así que lo que ha estado haciendo Dios todo este tiempo, ¿verdad? Es prepararle a usted para que usted sea la morada del Espíritu Santo y venga a morar dentro de su vida, hermano querido, la presencia de Dios de una manera tal que usted sea un verdadero representante, oráculo, profeta, vocero del Dios vivo. Todo este tiempo, porque quiero decirte, hermanos, el Espíritu Santo viene y se vierte sobre una vida, que vea usted esta vasija como si fuéramos uno de nosotros. Viene y se vierte, pero solamente se va a quedar en esa vida que tenga las condiciones adecuadas para albergarlo. En este sentido vamos a entender entonces los procesos que Dios está haciendo conmigo y contigo. Queremos el Espíritu Santo, pero quiero ser inmoral. Quiero al Espíritu Santo, pero quiero ser ladrón. Quiero al Espíritu Santo, pero quiero ser mentiroso. Eso no se puede. El Espíritu Santo viene y se vierte en una vasija que cumpla las condiciones ideales para que esa vasija lo albergue, lo haga huésped o porte la presencia de Dios. Amén. Así que hay que crear. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear las condiciones para que el Espíritu Santo me llene. Es importante esta mañana, tienes que crear a como dé lugar las condiciones para que el Espíritu Santo venga a tu vida y tú seas un verdadero instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Así que todo este tiempo el Espíritu Santo está esperando que tú lo puedas entender.
Y para esto, hermanos, el Señor ha preparado procesos, quebrantos, ha preparado, hermanos, tratos, situaciones que Él ha permitido en nuestra vida, y nos hemos enojado con Dios por los procesos que nos han hecho llorar, porque no hemos entendido qué quieres, Dios. ¿Qué es lo que tú quieres cuando me metes en un proceso tan doloroso en donde siento que no puedo más? Y todo el tiempo el Señor dice: he estado haciendo todo esto en tu vida, creando las condiciones en ti para vertir mi presencia dentro de ti y que tú seas un digno representante de mi gloria. Todo este tiempo lo ha hecho. Los años desde nuestra niñez que vivimos esto o aquello, todo este tiempo el Señor ha estado, hermano querido, trabajando contigo y conmigo, quebrantándonos. El rechazo, el abandono, el abuso, el pleito, todo lo que vivimos desde una niñez ha sido todo un proceso que Dios ha permitido para que tú tengas, ¿verdad? Seas tú una vasija ideal para lo que el Señor tiene para ti, lo que Él planeó. Así que, hermano querido, hoy te lo voy a decir. Y miren, hermanos, para las mujeres, nosotros las iglesias, hay personas, yo quiero decirte que el cántico en lenguas y la adoración en lenguas, hay gente que no lo soporta. Hay gente que no soporta el cántico en lenguas. Dice usted: ¿por qué si es tan bonito? Porque al meterte bajo la presencia de Dios, las cosas que trae la gente se le remueven y se sienten oprimidos. Ya me voy a otra iglesia porque no aguanto que estén hablando en lenguas, cantando. Y empiezan y salen así con taquicardia. Salen oprimidos. Y usted dice: ¿por qué? Porque la oscuridad que viene en esa persona no quiere que se quede en un lugar donde están moviendo la presencia de Dios. Es verdad, es verdad. Pero hay gente que dice: ay, esto quería. Su espíritu tiene hambre y sed de esa experiencia en el espíritu. Hay personas, amados, que no soportan un canto profundo. Les gustan los cantos bonitos. Aleluya, Dios está aquí, qué bueno, lo puedo sentir, me sube, me baja, me baila, me va. Está bien. Está bien. Pero a veces necesitamos un toque más profundo. Yo necesito un encuentro con el Dios vivo. Él es 3 veces santo, y empiezas a entrar en una adoración más profunda, con cantos que no sean juguetones, sino cantos más profundos, con una letra que nos lleve a la presencia de Dios y provocar esa gloria. ¿Para qué? Para que tu alma, tu vida tenga un toque con el Espíritu de Dios y pueda manifestar lo que tú tenías cuando estabas allá con Dios. Y esto le trae vida a tu vida. Tú no puedes llevar nada que Dios no te lo haya dado primero. Nadie da lo que no tiene, y cada quien da lo que tiene. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hay afuera? La gente que viene. Miren, hermanos, las personas vienen con mucha necesidad. Las personas vienen con depresión, hermanos queridos, vienen con muchos problemas. Todos nosotros deberíamos acoger a todas las personas y traer respuesta a sus necesidades. ¿Verdad que está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Así que hay una realidad. Si la iglesia, ¿verdad?, saca al Espíritu Santo de la ecuación, solo quedó en palabras motivadoras. Si se sacó al Espíritu Santo, ¿verdad? No, que aquí no se habla en lenguas, aquí no se canta en lenguas, 2 cantitos, poquita reflexión y salen corriendo la gente. Bueno, si sacas al Espíritu Santo de la ecuación, se quedó todo en motivación. La gente sale informada, sale bien, pero sus vidas no tienen un toque del Espíritu Santo. No tienen, ¿verdad?, un mover interno, que hay una grande necesidad, porque ahí fue donde ustedes fueron creados. En esa dimensión fueron creados ustedes, y en esa dimensión ustedes tenían experiencias maravillosas con el Espíritu de Dios. Amén. Fíjate, hermanos, dice la Biblia que cuando nosotros no sabemos orar como conviene, dice que el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad. Entonces comenzamos a hablar en lenguas, porque comenzamos a decirle a Dios: Señor, te pido, ayúdame, ven aquí, Señor, y cuando no tenemos ya palabras en el entendimiento, nuestro espíritu sale e intercede.
Y empezamos, Padre, tú conoces mi carga, y entra, hermanos, el entendimiento con lenguas. Dice que el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad y comienza a gemir. Es un mover interno. ¿Sabes qué le dice el Espíritu Santo, las lenguas, a Dios cuando intercede? Empieza a decirle a Dios: mira a tu hija. Cuando ella estaba allá, tú dijiste esto de ella. Este es el propósito de ella. Ahora se encuentra triste y deprimida y enferma. Acuérdate lo que dijiste de Karime. Ahora ella te necesita. Así que cuando usted comienza a orar, a clamar al Señor, el Espíritu Santo viene en su debilidad y entran los gemidos indecibles, y empieza ese Espíritu a hablarle al Padre de usted. Le comienza a hablar al Padre, le empieza a recordar tu propósito por el cual naciste. Por eso es tan importante, hermanos queridos, tener verdaderas experiencias con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está activo, no vas a poder lograr lo que Dios puso en ti, hermanos. No lo vas a poder lograr. Nosotros somos el buen aroma de Cristo. ¿Sabe? Leía yo y decía un ministro que el Espíritu Santo reconoce nuestro aroma. Dice que el Espíritu Santo huele la presencia nuestra. El Espíritu Santo huele. Y dice la Biblia que nosotros somos grato aroma de Cristo. Nosotros somos grato aroma. Yo quiero que usted vea segunda carta a los Corintios, capítulo 2, 15, 16. Mire lo que dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios 2, 15 y 16. Dice: porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Hermanos, ¿cuántos sabe? Así que si le dice ahí su hermano, hermano, no te bañaste, dile: no, yo soy grato aroma en Cristo. Yo huelo rico. Dice que somos grato aroma en Cristo. Y dice: y en los que se pierden, a ellos es olor a muerte. ¿Verdad? Porque las personas que no conocen a Dios también huelen, pero huelen muerte. Y a ellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos queridos, somos el grato aroma de Cristo. Somos instrumentos en las manos de un Dios vivo. Fuimos creados en la dimensión espiritual. Mi alma, mi espíritu tiene hambre del Dios vivo, del Dios de mi salvación. ¿Dónde vino esa hambre y esa sed cuando estaba allá? Ahora estoy aquí, ahora estoy en la iglesia. En la iglesia yo debo experimentar esa gloria, ¿verdad? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Estos versículos son muy lindos. Dice: mas yo te digo la verdad, yo les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes, mas si me voy, yo los voy a enviar. Y cuando Él venga, fíjese lo que va a hacer el Espíritu Santo. Cuando Él venga, va a convencer ¿a quién? Al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Y lo dice: de pecado, por cuanto la gente no cree en mí. La gente que está afuera, que no asiste a una iglesia, que es incrédula, dice que el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado. ¿Qué quiere decir? Los va a redarguir, les va a hacer ver su necesidad. Les va a hacer ver, hermanos, porque yo conozco gente. Yo recuerdo cuando íbamos al parque allá a predicar de la iglesia. Y yo recuerdo que abordaba gente. Yo le decía a la persona: ¿usted sabe que necesita un Salvador? Y me dice: bueno, con un desgano, hermanos. Y le dije: ¿sabe que Él puede perdonarle sus pecados? Pues para eso está, ¿no? Las respuestas que te da la gente incrédula son impresionantes. Por eso dice que el Espíritu Santo va a venir a convencer al mundo de pecado. Le va a redarguir a las personas, les va a hacer sentir su necesidad de Dios, les va a hacer ver su pecado, su miseria y las cosas con las que venimos todo mundo cuando llegamos a Dios. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Está hablando de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, la obra en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. También el Espíritu Santo va a convencer también de juicio y nos va a hacer ver, hermanos, que Satanás tiene
ya un juicio, ya ha sido juzgado y va a ser castigado. Así que estas 3 áreas, hermanos queridos, ¿verdad? Son 3 áreas que el Espíritu Santo hace. Redarguye de pecado para que se arrepientan las personas que no conocen a Dios. De justicia para que vean la obra en la cruz del Calvario. Y el juicio para que vean el castigo para Satanás. Así que nosotros tenemos que saber, hermanos, que la obra en la gente de afuera es redarguir, pero la obra en la gente de adentro, tú y yo, personas que ya conocemos al Señor Jesucristo, es para que el Espíritu Santo sea una realidad. Ya estamos adentro, necesitamos al Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos liberar a la gente, que haya unción para que los demonios salgan. Unción para sanar a los enfermos. Y Dios, hemos visto sanidades, pero nos falta mucho más, hermanos. Unción, hermanos, para orar por finanzas, por problemas y circunstancias. Orar por los gobiernos, orar por la agenda mundial. Orar por todo lo que se está profetizando que se ve venir. Todo esto, hermanos, es una realidad que la iglesia debe vivir. Debe caer, amados, el pavor de Jehová. Los gobernantes no respetan a los cristianos. Dicen cualquier cosa de nosotros. Cualquier cosa dice la gente de afuera de un ministro. No le da miedo. No le da miedo tocar a un ungido de Dios, a un hijo de Dios. Muchos de nosotros somos maltratados en verdad. O la gente que trabaja más, yo estoy mucho en la iglesia, pero mucha gente vive el oprobio y el agravio afuera. Por sus compañeros de trabajo, son burlados, vituperados y no tienen respeto porque ha faltado esa unción. Pero el día que el Dios de la gloria empieza a traer su gloria, uy, hermanos, oiga, ¿se acuerda de Elías? ¿Se acuerda de Elías cuando llegaron aquellos militares, ¿verdad? Y llegaron y el hombre dijo, te vas tú y tus 50, cayó fuego del cielo y se consumieron. No quiero decir que consumamos gente, hermanos, o quememos gente y que caiga rayo, pero fíjese la gloria que había en otro tiempo. Había un pavor de Jehová cuando un verdadero profeta, hombre de Dios, se levantaba. Ahorita hay una falta de respeto total. De todo se difama, de todos los cristianos, y en una forma que llega a ver, dice uno, qué falta de temor, qué falta de temor, qué falta de respeto hay, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque le falta gloria a la iglesia. ¿Está de acuerdo que nos falta gloria? Por eso nos faltan al respeto. Necesitamos una visitación. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, 17. Dice, el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con Él. El día que tú en verdad te entregas a Dios, se hace una unión entre el Espíritu Santo y tu espíritu y se vuelven uno solo. Tienes que saber que tú eres morada de Dios, que tú eres habitación de Dios, que tú eres representante del Dios vivo, que tú eres el templo del Dios viviente. Tienes que saber lo que implica eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere edificar. Entonces, entendiendo lo siguiente, que el Señor está formando morada, vas a entender entonces por qué has vivido lo que has vivido. Mire lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Póngame Efesios 2, 19 al 22. Mire lo que dice aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí dicen, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también juntamente son edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Todo este tiempo, fíjense, hermanos queridos, todo este tiempo Dios ha estado trabajando con mi vida y con tu vida para que tú seas morada de Dios en el Espíritu. Porque si no lo hace, no puedes, o no puede Dios usarte como debería usarte. Y Dios ha tenido que desintoxicarte de muchas cosas, de malas crianzas, de mala educación, de ataduras, de espíritus, de demonios, de ignorancias.
Todos estos años Dios ha tenido que quebrarnos, pulverizarnos, casi acabar con nuestra arrogancia, nuestra superioridad, para poder hacer de ti, de mí, una morada de Dios en el Espíritu. Y los procesos que Él ha permitido son para esto, para que el Espíritu de Dios nos habite y Él pueda lograr, ¿verdad?, lo que Él quiere hacer. Por eso el Espíritu Santo, imagínense, hermanos, cuando una iglesia saca al Espíritu Santo de su iglesia y se vuelve una iglesia entretenedora, ligera, motivacional, las personas entran y salen igual. Bueno, y pues usted me puede decir, pastora, es que el Espíritu no solo es hablar en lenguas. Sí, es cierto, no solo es hablar en lenguas, pero se debe hablar en lenguas, ¿verdad? El Espíritu Santo viene también a procesarnos, a limpiarnos, a enseñarnos, a instruirnos. ¿Por qué? Porque todo eso es muy, muy necesario. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra del Señor. 2 Corintios 3:17. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. El Espíritu Santo viene a la vida de las personas y comienza, hermanos, a remover todo lo que está dentro. Y comienza Dios a trabajar. ¿Por qué yo necesito tener un toque del Espíritu? Es bueno que mi espíritu se exprese. Es bueno que yo interceda. ¿Verdad? Dice que el que habla en lenguas habla misterios. En las lenguas es solamente una experiencia. Pero hay experiencias de fuego. Hay experiencias de muerte. Hay experiencias de arrebatamiento. El Espíritu Santo te lleva a muchas experiencias. Pero ¿qué pasa, hermanos? Se nos ha olvidado el Espíritu Santo. Queremos una iglesia que usted salga bien informada, ¿verdad? Salga bien informado, pero necesitamos tener encuentros con Dios. Es la verdad. Porque no hay nadie que pueda tener un encuentro con la gloria de Jehová, verle cara a cara y seguir siendo el mismo. Entonces necesitamos ver esto. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19 al 20. Dice la palabra del Señor aquí. Fíjese, 1 Corintios 6:19 al 20. Ignoras que tu cuerpo, esto fue un versículo que leímos el domingo pasado. Tú ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué no sabes? Que si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo te guía, ¿qué no sabes? Que tú eres templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En ti. El cual tenéis, Dios te lo dio y que no es vuestro. ¿Te acabas de dar cuenta que tú no te perteneces a ti mismo ni a ti misma? Aunque le digan los muchachos, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Hermano, la Biblia dice que el puro cuerpo, nomás empezando con el cuerpo, no te pertenece, le pertenece a Dios. Y dice en el 20, ¿por qué? ¿Por qué Dios es dueño de mi cuerpo? ¿Por qué Él es dueño de mi vida? Dice el 20, porque tú has sido comprado por precio. ¿Sabes qué costó? La sangre del Hijo de Dios. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales ¿qué? Son de Dios. Te está diciendo, mira, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son míos. Ahí de entrada, tú me perteneces a mí. Miren, hermanos, me decía mi esposo, fíjate, Karime, lo que implica que una persona reciba a Jesús. Y me ponía un ejemplo, dice, haz de cuenta que tú estás en terapia intensiva. Estás en terapia y tu hijo está ahí. Y entonces tú extraes toda la sangre, los litros de sangre que tiene tu hijo y los pones en una vasija. Por supuesto, tu hijo muere. Al sacarle toda la sangre, tu hijo muere, ¿verdad? Y tú ves aquella sangre y empiezas a repartir a las personas. Ten una gota de la sangre de mi hijo para que tengas vida. Y con solo una gotita la gente comienza a tener vida. Tú tuvieras esa experiencia. Entregas a tu hijo, le sacas toda la sangre, él ya muere. Y empiezas a repartir la sangre. Y llegas a mí y me dices, tenga, Karime, una gotita de sangre de mi hijo que acabo de sacrificar. Y le digo, no, yo no quiero nada de tú con tu hijo, vete de aquí. ¿Usted cree que el Padre esté contento? Dice, amados, que aquellos que desprecian la sangre, el sacrificio de Cristo, con eso hay condenación. ¿Qué sentirías tú que le sacas toda la sangre a tu hijo
y me das una gotita y yo te la desprecio, ¿qué sentirías? Hermanos queridos, el Padre siente eso. Él sacrificó a su Hijo, Él permitió su muerte, Él lo vio sufrir, a Jesús de Nazaret. Y aquellos que desprecian una salvación tan grande, hermanos, ¿cómo cree que el Padre se va a sentir? Tenemos que tener luz. Usted le pertenece a Dios, usted es templo del Espíritu Santo. Aquí lo dice, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo son míos, dice Jehová. Tú me perteneces a mí, no puedes vivir tu vida como tú quieras. Tú me perteneces a mí, ¿verdad? Así que comenzando con esto quiero mencionar un punto muy importante, porque en este tiempo de procesos me encuentro con un mundo, hermanos, jamás yo había visto tanta blasfemia como la he visto en este tiempo. Yo tengo más de 27 años de cristiana, pero en los últimos 5 años yo he visto como nunca a los seres humanos en general blasfemando para Dios, para Dios. Fui, hermano, yo le decía que fui el otro día a una estética y me atiende una niña, una chica, y cuando la veo la chica, de la nada sale un comentario porque traía un perrito. Le dije, qué lindo tu perrito. Sí, dijo, tengo 2, voy a comprarme otro. Le dije, ¿tanto perro? ¿No tienes hijos? Y voltea y me ve con una tristeza y me dijo, fíjese que tuve dos niños, unos gemelos, pero no se lograron, se me murieron. Qué tristeza. Le dije, ¿grandes? Y me dijo, sí, niños grandes, ya casi 7 meses, hermanos, varoncitos, los 2 se le murieron. Y le dije, qué pena. Y cuando la estoy mirando, Dios me da una visión. Y le dije, pero fíjate lo que te voy a decir, vas a tener 2 niñas. Le dije, no van a ser gemelas, está una más chica que la otra. Primero una y luego la otra, 2 niñas, acuérdate de mí. Y se me queda viendo y bajó la mirada y me dice, yo lo único que sé es que de ese tipo, ¿a quién cree que se refería? Yo no quiero saber nada. Entiendo su dolor, entiendo su dolor. El tipo era Dios. Y me dijo, ¿sabe qué? Después otra vez volví a la estética y le dije, ¿cómo estás, mija? Acuérdate que vas a tener 2 niñas. No, me dijo, no voy a tener más hijos, no voy a arriesgarme a sufrir más. Y la veía con una amargura. Le dije, vas a tener 2 niñas, no te vayas a operar porque vas a tener 2 niñas. Y ella volvía nuevamente a decirme, no me hable de ese Dios, yo no quiero nada oír de ese tipo. Era tanto el dolor, tanta la amargura de su corazón, tanto lo que su alma guardaba, y la entiendo. Sin embargo, hermanos queridos, jamás, hasta los últimos 5 años he visto como nunca a los seres humanos hablando de Dios tan terrible, ¿verdad? Y vamos a hablar del asunto. Quiero hablar del asunto al respecto, ¿verdad? Porque vemos, amados, hay un hombre en la Biblia que últimamente el Señor me ha metido mucho a hablar de Job como un personaje precioso del Antiguo Testamento. Dice que es el libro más antiguo. Y Dios me ha metido a ver la vida de Job, porque vemos a este hombre, hermanos, que fue procesado, que fue quebrado de la manera más terrible. No sé cómo este hombre pudo soportar la mano, ¿verdad? La mano del Dios vivo que permitió los quebrantos más terribles. No sé cómo pudo soportar. Pero vemos a un hombre que también el Dios de la gloria apostó por él. Hermanos, en la Biblia no se ve, cuando menos en ninguna parte de la Biblia, que Dios prácticamente apuesta y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, no hay apartado de mal, no hay nadie como él. Hermanos, el Dios vivo apostando por la vida de un hombre en su limitación. No se ve en la Biblia, pero Dios menciona, y yo quiero que me ponga Ezequiel 14:14. Yo quiero que vea este versículo, porque el Padre menciona que hay 3 hombres en la tierra que Él apuesta, y menciona a estos hombres como hombres que ellos en su justicia podrían salir adelante. Mire lo que dice este pasaje, dice, si estuviesen en medio de la tierra 3 varones, ¿cuáles? Dice Noé, Daniel y Job. Está mencionando 3. Ellos nada más por su pura justicia nada más librarían su alma. O sea, está mencionando Ezequiel que estos 3 hombres eran rectos. Y menciona a Job.
¿verdad? Menciona a Job. Lo primero que vemos en Job, mis hermanos, porque quiero llegar al punto. Vemos a un hombre en donde Dios apuesta por él, le dice a Satanás, porque dice que hay una audiencia y una reunión en el capítulo 1 y se presentan, hermanos, ahí los hijos de Dios, ¿verdad? Se presentan ahí ángeles, se presenta Satanás y el mismo Dios le dice a Satanás: ¿has visto y considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. No hay nadie como él, es un varón perfecto, recto. Y empieza Dios a hablar del mismo Job. Vemos a Job, hermanos, que es un hombre perfecto. Dice que él tenía mucho temor que sus hijos fallaran. Dice que hacía sacrificios constantemente por él y por sus hijos para que no fallaran delante de Dios. Y sabe, hermanos, lo primero que Dios ve sobre la vida de Job es que ve a un hombre, hermanos, perfecto en toda su conducta, pero tenía un problema Job. Job tenía temor. Y Dios, hermanos, se preocupa por él, porque un hombre con esta perfección, un hombre con esta integridad, ¿verdad? Era un hombre que tenía temor, tenía miedo. Y dice la Biblia, hermanos, que el que tiene miedo le falta revelación de ese Dios maravilloso. Temes porque dudas. ¿Por qué dudo y tengo incredulidad? Porque no conozco en toda la realidad a Dios. Y Job, Dios veía: tienes un problema, Job. Tienes tanto miedo. ¿Qué no me conoces siendo tan perfecto, tan íntegro? ¿Qué no me conoces? ¿Qué no sabes? Y viene el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué si yo soy tu Dios? Porque le dijo a Satanás, ¿verdad? ¿No has considerado a Job? Y Satanás le dijo: tú lo rodeaste, le pusiste una cobertura y no lo puedo tocar. O sea, hermanos, que Satanás le dedicaba tiempo a Job. Lo anduvo buscando y le anduvo viendo por dónde darle. Por algún lado le doy, y lo vio que el Señor lo tenía rodeado con una cobertura. ¿Cuántos saben que si el Señor te guarda no te toca el diablo? No te toca el diablo, amados. En el nombre de Jesús, si usted no le dé lugar, el diablo no tiene parte ni suerte. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y Satanás le buscaba, hermanos, y le buscó bien y bonito, y dijo: lo tienes bien rodeado y no lo puedo tocar. O sea que Satanás ya le había dado vueltas y lo había revisado, hermanos, ya lo había revisado, ¿verdad? Y entonces Dios dice: tengo que procesarlo. Voy a procesar a Job. Y dices tú: ¿y por qué tiene Dios que procesar a Job? Porque él también es una morada de Dios en el Espíritu. Porque, amados, así como Dios nos procesa a nosotros, también procesó a este hombre. Y así lo hace contigo y conmigo. Él tenía miedos, él tenía temores, y Dios necesitaba trabajar con él. Y así trabaja contigo y conmigo. Trabaja nuestra soberbia, trabaja nuestra autosuficiencia, trabaja, amados, nuestras codicias y avaricias, nuestras inmoralidades. Las áreas de nuestra vida las trabaja y permite procesos que a veces nosotros no entendemos. Hermanos, hay asuntos en los niveles espirituales, en las cortes, en los tribunales, asuntos que se decidieron de ti y tú no lo sabes. Hay decisiones que se tomaron con respecto a mi vida y no sabemos. El mismo Job no sabía de esa conversación de Satanás con Dios. Job no sabía de esa conversación. Job no sabía qué le había sucedido, no sabía que el Padre le había dado permiso a Satanás, porque le dijo a Satanás, mire lo que le dijo: yo quiero, hermanos, que usted vea, dice que le dijo Dios: ve y tócalo, nomás no lo puedes matar. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 1:13, mire lo que este hombre vivió. Job 1:13 al 22, miren, hermanos, Dios le dijo a Satanás, porque Satanás dijo lo siguiente: ¿no has visto a mi siervo Job, que es íntegro? Y le dijo Satanás: ¿sabes por qué te sirve Job? Por todo lo que le das. ¿Sabes por qué te sirve Job? ¿Por qué él es íntegro? Porque le provees, le das riqueza, lo tienes bien guardadito, y él te sirve por conveniencia. Óyeme bien, hermanos, ¿sabías tú que el diablo dijo lo mismo de ti? Ay, que Lupita está viniendo a Cristo Rey de Gloria, tiene 5 meses. Y el diablo voltea: ¿a poco crees que Lupita te quiere?
Lupita te quiere por los peces y los panes que le das, para que lo saques del problema y le arregles al chamaco que es bien drogadicto. Y sabes por qué está aquí, también se trajo por conveniencia, pero quítale todo y Lupita te maldice en tu cara. ¿Sí sabías que eso ha dicho de ti, de mí? El Señor dijo de ti, de mí, dijo, con que la pastora Karime muy ahí con su familia ahí de pastorcita, vamos a procesarla. Quítale todo, verás que la mujer se deja hasta de ser cristiana y se hace libanesa igual que el abuelo. Termina ya de musulmana. Tócale y verás que en tu presencia te maldice. Y eso dijo de ti, varón, de eso dijo de ti, mujer. Te acusó. ¿Y sabes qué? Dios te ha estado probando todo este tiempo, porque en las cortes hay una acusación del diablo hacia ti. El diablo le dijo a Dios que tú estás aquí por conveniencia, que si no fuera por eso tú andarías en el mundo allá en las cosas más perdidas, y que estás aquí porque te conviene. Y Satanás también le dijo, tócale su cuerpo, tócale su vida y verás que te maldice en tu cara. Eso es lo que hace el diablo, hermanos. Biblia para demostrar un Pedro. El mismo Pedro le dijo Jesús, Pedro, no le acababa Dios de decir a Pedro, mis hermanos, que Dios lo iba a levantar de una manera muy fuerte. Le da una palabra después de que él había dicho, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres Pedro. Y Dios le suelta un llamado, le cambia el nombre de Simón a Pedro, y tú eres roca, tú eres piedra. Y empieza Dios a darle palabra a Pedro. Y Satanás, hermano, no viene ahí, pero es una corte. Satanás se presenta con que Pedrito te quiere mucho, con que Pedrito ahora te sirve. Verás nada más que te va a negar en tu propia cara. Y lo hace Pedro, hermanos, porque es un ser limitado. Y Jesús ya le había dicho, Pedro, ven para acá. Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. ¿En dónde lo pidió? ¿De qué está hablando Jesús? En una corte. Le dijo Satanás, Pedro te sirve por los peces y los panes. Pedro te sirve por conveniencia. Pedro no te ama. Y entonces, mis amados, viene el zarandeo. Y le dijo, fuiste pedido, yo rogué por ti, dijo Jesús, porque es el abogado en una corte, para que tu fe no falta. Cuando regreses de ese trato y proceso, ven y fortalece a tus hermanos. Hermanos, tú no te has dado cuenta, pero en una corte celestial hay algo contra ti. El enemigo ha puesto cosas, hay cortes donde hemos estado. El enemigo dice que nosotros no amamos a Dios, y Dios ha permitido el proceso en la economía, el proceso en el oprobio, en el agravio. Hay procesos que hemos vivido, hermanos, ¿verdad? Para tratar con nosotros. Tienes que saber lo que eso está pasando. Y vamos a ver a este Job, hermanos, después de que le dice Dios a Satanás, ok, aquí está mi siervo Job, te permito que lo toques, nomás no lo puedes matar porque su vida me pertenece. Aquí en este versículo dice, y un día aconteció, dice, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando, hermanos, cuando vino el otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando, dice, y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente yo escapé para darte la noticia. Hermanos, el hombre se le acabó todo, familia, todo, ganado, criados. Fue una cosa, yo no sé cómo pudo este hombre mantenerse en pie. Dice en el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Qué dice que hizo? Adoró.
Qué tremendo, cómo lo soportó, hermanos. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y dijo: miren, hermanos, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el 22: y en esto no pecó Job, si ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos queridos, Dios dijo: aquí hay un propósito, aquí Dios tiene el control. En medio de este dolor tan grande, en medio de esta situación tan tremenda, Dios se mantiene Job en integridad. La acusación que había sobre él no pudo comprobarla Satanás, y hay otra reunión y vuelve nuevamente a presentarse el diablo cochino, ¿verdad? Y se vuelve a presentar y le dice Dios: ¿ya viste a mi siervo Job, que ha mantenido su integridad? En medio de todo el proceso lo perdió todo, él sigue siendo íntegro. Y ahí va el diablo, hermanos, ahí va el diablo, ¿verdad? Y le dice Satanás, ¿verdad? Piel por piel, déjame lo toco y verás como si te maldice en tu cara. Óyeme bien, hermanos queridos, si hay algo que Satanás quiere es que tú maldigas a Dios. Si hay algo que quiere Satanás es que le digas: el tipo ese de arriba. Si hay algo que quiere Satanás es que tú te alejes de la presencia de Dios, que te enojes, que te alejes, que te pelees, que blasfemes y hables mal de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Aquí lo vemos, amado, le dice: vas a ver cómo Job te maldice en tu cara. Y hermanos queridos, vemos a este hombre en un proceso tan tremendo, hermanos, porque viene una sarna maligna. Dice la Biblia que se rascaba con un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Es un pedacito de barro de un jarrón, ya que se quiebra un barro y queda una esquinita. Dice que se rascaba con un tiesto, con un pedazo de barro. La sarna maligna, el dolor tan horrible que tenía ese hombre. Hasta la esposa, hermanos, le dijo, yo creo igual de triste, porque ella también perdió a sus hijos. Le dijo: ¿todavía retienes tu integridad, Job? Mira lo que te hizo Dios, ya maldícelo y acaba de morir. ¿Verdad que esas cosas escuchamos? Nos toca el Señor el cuerpo, hermanos, y nos enfermamos. Y te dicen: pues no que eres cristiano, pues yo no veo que tu Dios te quiera. Pues no que crees en Dios. Y en ocasiones así actúa como la esposa de Job. ¿Retienes tu integridad? ¿Todavía sigues hablando bien de Dios? Mira cómo te tiene, ya maldícelo y acábate de morir. Hermanos, esta es la voz que se escucha desde la tierra. Maldición a Dios, maldición al Dios vivo por los procesos que Él permite para tu vida y mi vida, en donde Dios está persiguiendo hacer de mí una morada del Espíritu Santo. Acabar y hacer conmigo una mujer que ame a Dios, una mujer que se despoje de sus propias pasiones, de sus propias ilusiones personales para servirle a Él, ¿verdad? Una mujer que Dios ha tenido que procesar para cambiarle el temperamento, para que sea yo un instrumento en la mano de Dios, y todavía no acaba, todavía soy limitada. Pero eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, hermano querido, todo este tiempo. Pero ¿sabe qué? Ahí te va lo que Job dijo: yo necesito hablar con Dios, porque yo necesito que Él me diga en qué fallé. Y le voy a decir y le voy a leer las palabras de Job, un hombre, hermanos, que dice que él no pecó en nada, pero sí maldijo el día que nació. Dijo: maldito sea el día que nací. Maldijo su propio día, pero dice que en todo él jamás pecó, ni maltrató a Dios, ni le dijo: estoy enojado contigo, no me hables. Jamás salió una blasfemia hacia el Dios vivo. Pero él hizo algo, hermanos queridos. Dijo: yo necesito hablar con el Padre y que me diga qué fue lo que yo hice mal. Yo te voy a decir algo, hermanos. En este tiempo que la verdad, yo les decía que he estado yo involucrándome mucho en ver ángeles, en estudiar los ángeles. Yo nunca los había estudiado. Un poquito saber acerca de ello, como espíritus ministradores, ayudas que Dios puso en nuestras vidas. Y aprendí, hermanos, que Dios, Él es el Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas, pero delega, hermanos, tareas a los arcángeles. Usted puede ver el libro de Daniel, ¿verdad? Cómo Miguel se enfrenta, ¿verdad? A pelear, ¿verdad? A favor de Daniel, cuando el príncipe de Persia
le hace la batalla. Entonces tenemos que saber, hermanos, que los personajes bíblicos tienen ayudas de arcángeles, de serafines, de querubines, de ángeles. Y Dios delega tareas, hermanos. No todo lo arregla personalmente Dios, aunque Él tiene el control. Amén. Pero Él delega cosas a ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ¿verdad? Para hacer tareas. Pero en este caso, hermanos, yo quiero que usted vea que el Padre Celestial personalmente toma lugar para responderle a Job. No le delega a un arcángel, no mandó a Miguel, no mandó a Gabriel, no mandó serafines ni querubines. El mismo Jehová de los ejércitos, Él personalmente toma lugar en el libro de Job. Hermanos, hay asuntos nuestros que el Padre directamente no trata, aunque Él sabe lo que tú estás viviendo. Cuando Dios entra, como en este caso el Padre, vemos al Padre Celestial después de que había apostado, ¿verdad? Y le había dicho a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Mire lo que le dice Job en medio de su dolor. Job 23 del 3 al 4, hermanos. Job le quiere una audiencia con Dios. Habla con sus 3 amigos que vinieron a decirle: mira, Job, porque ¿qué es lo primero que pasa cuando te viene una prueba muy fuerte? La gente piensa que hay pecado. Algo hiciste, eso que ni qué. Lo primero que hace a veces las personas que nos rodean es juzgarnos. Y lo primero que dicen: si te está pasando eso es porque algo hiciste mal. Igual los hermanos, los amigos de Job. Los amigos de Job también le dijeron: algo hiciste. Y Job se defendía, dice: les digo que he sido perfecto, les digo que me he cuidado. Y él se defendía. Miren lo que dice este pasaje 23 del 3 al 4. Miren las palabras de Job. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo quiero audiencia con el Dios vivo. Yo iría hasta su silla, hasta su trono, dice Job. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Cuánto se han sentido así en alguna manera? Cuando Dios te ha quitado un ser querido, cuando has tenido una pérdida, ¿no has sentido deseos de decirle a Dios: Señor, déjame llegar hasta ti y explícame? ¿Por qué, Señor, me permitiste esta pérdida? ¿Por qué este tiempo de oprobio, de agravio, de escasez, de miseria, de enfermedad? Mire el 29, 13 y 17. Y va Job, seguía, hermano, no le paraba la boca. Job 29, 13 al 17. Empieza él a sacar sus méritos, porque el libro de Job es un libro de justicia. Están hablándonos de una legalidad, de una audiencia que viene en el capítulo 1. Y empieza Job a decirle a Dios, le saca los méritos, le saca las obras buenas y le dice: la bendición del que se iba a perder yo venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo le daba alegría. Está diciendo: yo me ocupé de las viudas. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Y dice: yo era ojos al ciego, él cuidaba a los ciegos, dice, y pies a los cojos. Job era un hombre muy misericordioso, hermanos. Ayudaba a la viuda, a la doncella, a la niña, al hombre, al amigo, al cojo, al ciego. Y él está sacando los méritos y le está diciendo: ¿a poco no fui misericordioso? Y le está sacando los méritos y le está diciendo a los menesterosos: yo era padre. Del huérfano yo era padre. De la causa del que no entendía yo me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Está diciendo: cuando miré a una niña con ojos sucios, cuando miré con codicia, con lascivia a una mujer virgen. Y empieza este libro de Job diciendo: me he sido santo, he sido recto. Y empieza Job a hablar con Dios: quiero hablar hasta tu trono, quiero hablar hasta tu silla. Ven y oye mis argumentos. ¿Por qué me hiciste lo que me hiciste? Y dime en qué te fallé. Y dice enseguida, mis amados, en Job 30 del 9 a 11. Job 30 del 9 a 11. Ahora yo soy el objeto de su burla. Ahora se burlan de mí, se ríen, y yo soy refrán para ellos. Me abominan, se alejan de mí, y aún delante de mi rostro no detienen su saliva. Amados, no tienen respeto ni a esos que ayudé. Porque Dios desató su cuerda, me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mí su rostro. Miren, hermanos, el 30, 20, 22.
Clamo a ti y no me oyes, dice Job. Me presento y no me atiendes. Vengo a la audiencia, vengo a la corte a hablar contigo y no me escuchas. Te has vuelto cruel para mí. Con poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Hermanos queridos, vemos a ese Job diciéndole a Dios: yo quiero hablar y quiero presentarme en tu silla. ¿Sabes cuántas veces escucho yo a mujeres y hombres decir: ¿y dónde estaba Dios cuando me abusaron? ¿Y dónde estaba Dios cuando me robaron? ¿Y dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando me hicieron? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Verdad que lo oímos mucho? Y sabes que Job también le está diciendo lo mismo. Y el Dios de la gloria, más personalmente, ni mandó a Miguel, ni mandó a Gabriel, ni mandó a arcángeles, ni los más altas estirpes de angelología. ¿Y sabes qué le dice Dios? ¿Sabes qué le dice Dios? En el capítulo 38, ¿verdad? Versículo 1 al 11. Se la voltea a Dios, y esto es una palabra para ti, para mí y para la chica de la estética, que no quiere nada con el tipo. Dice Dios: ¿dónde estaba yo? Ahora te pregunto a ti: ¿dónde estabas tú cuando crié la tierra y todo lo que hay? ¿Qué tal, hermanos? Que yo le diga: ¿y dónde estabas, Dios? ¿Y tú dónde estabas? Y estoy enojado contigo y no me hables tú. Y Dios me agarra de los pelos y me dice: siéntate, Karime, ahora yo te voy a preguntar a ti. Y aquí empieza, hermanos. Mire lo que le dice a Job en el capítulo 38 del 1, amados, póngamelo ahí del 1 al 11. Entonces respondió a Job, hermanos, en un torbellino. Qué miedo, hermanos. Y le dijo: ¿quién es ese tipo? Bocón, casi le dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras y sabidurías? Ahora ciñe tus lomos, le dice. Ahora yo te voy a preguntar a ti, Job, y tú me vas a contestar. Y le dice: ahora está. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios. Yo te voy a preguntar a ti: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dice el versículo 4. ¿Qué le parece, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios: ¿y dónde estabas tú? Y Dios te la voltea y te dice: no, yo voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Y empieza Dios, hermanos: házmelo saber si eres inteligente. Y empieza Dios: ¿quién ordenó sus medidas? ¿Acaso lo sabes, Job? Tú que vienes a pisotearme, a faltarme al respeto, a decirme tipo, estoy enojado contigo, a blasfemar delante de mi presencia al Dios todopoderoso que no lo puede retener los cielos de los cielos. Venimos nosotros a ser unos insolentes, a maltratar al Dios eterno, el más alto del más alto, a donde voy a ir a presentarme. ¿Cómo voy a ofender a ese Dios si Él me va a juzgar, hermano? Pero ¿qué pasa en la cabeza de uno? Ese Dios me va a pasar en juicio. Yo le estoy faltando al respeto. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Dice el 5. ¿Quién extendió sobre ellos el cordel? ¿Sabes acaso dónde fue fundada las bases de la tierra? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse las nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Yo establecí sobre él el decreto y le puse puertas al mar. Amados, él dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás. Y no parará el orgullo de sus olas. Y empieza Dios, hermanos, en el versículo Job 38, 31. Yo formé las Pleiades, el Orión. Yo formé las constelaciones de los cielos, la Osa Mayor con sus hijos. ¿Acaso tú, Job insolente, conoces las ordenanzas de los cielos? ¿Acaso tú sabes la potestad y la autoridad de la tierra? Y empieza Dios: ¿dónde estabas tú, Job? Yo te la volteo a ti. Tú que me preguntas ¿dónde estabas tú, Dios? Yo te digo a ti: ¿dónde estabas cuando yo creé todo lo existente? Y ¿sabes qué, hermanos queridos? Dice en el 40, mire lo que dice 41:9.
creo que lo vea. Además respondió Jehová a Job. Fíjate lo que dice, vean. Es sabiduría, es un hombre inteligente el que contiende con el omnipotente. Él pregunta: ¿es correcto que a mí, Dios Todopoderoso, el más alto del más alto, el que te va a juzgar si entras a la eternidad, el que te formó, es correcto que tú contiendas conmigo? El que disputa con Dios, que responda a esto, está diciendo Jehová. ¿Y sabe qué respondió Job, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que responder nosotros? Dijo él, he aquí versículo 4, yo soy un vil, ¿qué te voy a responder? Ahora mi mano la pongo sobre mi boca. Dijo, me callo y me callo. Una vez hablé, dijo Job, no voy a responder. Aún 2 veces y no voy a volver a hablar. Son las manifestaciones del poder de Dios. Y entonces le dijo Jehová, cíñete ahora como varón tus lomos. Ahora yo te voy a preguntar a ti, Job, tú que te crees tanto, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿vas a invalidar el juicio y el trato y el proceso que puse sobre tu cabeza? Y dice, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Vas a decir cómo es que Dios me procesó? ¿Cómo es que Dios permitió la enfermedad? ¿Vas a decir que eres muy buena para justificarte tú, dice Dios? ¿Tienes acaso tú, mujer y hombre, que peleas con Dios, el juicio y el brazo de Dios? ¿Acaso tu voz truena como la voz de Jehová? Hermanos, ¿qué les parece estos versículos? Están, como dicen los chavos, de pelos. Dijo Job, hablé una vez, 2 mejor me callo. ¿Es correcto contender con el omnipotente cuando el Señor permite el proceso en tu vida? ¿Es correcto pedirle cuentas cuando te quita un ser querido y lo lloras y lo entierras y sabes que no lo volverás a ver? ¿No es el dueño de la vida, de la muerte? ¿Es correcto pelear con el Todopoderoso como si mi voz, dice, fuera como trueno como el de Él? ¿Es correcto pelearme con Él, hermanos? La Biblia lo dice, que eso no es correcto. Y ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que tú sepas que los procesos que has vivido es por lo que Dios está formando en ti. ¿Crees que Dios no mira tu dolor? ¿Crees que Dios no le importa que te haya quitado un hijo, un ser querido? ¿Crees que Dios no le interesa o no le importó que fracasara tu matrimonio, tu negocio o que vivieras el oprobio? ¿Tú crees eso? Mira lo que dice Job 23:10. Job 23:10 dice así. Dice, mas Él conoce mi camino, me va a probar y voy a salir como el oro. Hermanos queridos, todo este tiempo Dios nos ha procesado para quebrarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para hacer de nosotros morada de Dios, una vasija de honra que le pueda servir en este tiempo. ¿Quieres que te diga algo, hermano? Yo creo, esta es una palabra que Dios a mí me ha dado, creo que viene un avivamiento a esta tierra, pero el avivamiento va a venir, hermanos, y va a visitar la iglesia, y la mano de Jehová viene sobre nosotros santificándonos. Dios no quiere, hermanos, que nosotros sigamos con vicios, actitudes e imprudencias. Dios dice, quiero que te limpies. Dice, el que esté limpio, límpiese más. Porque el trato de Jehová viene, los procesos vienen. Y Dios necesita procesarnos para hacer esto, una morada de Dios en el Espíritu. Porque el mundo necesita no una mujer, amados, entretenedora. No necesita Dios una palabrera que salga en las redes así. Él no necesita una payasa en las redes. Él necesita una mujer de Dios que predique en las redes y que hable una palabra de vida. Amén. Y para esto nos tiene que procesar y nos tiene que quebrar y nos tiene que tratar. Y lo mínimo que puedo hacer, amados, es humillarme delante de un Dios vivo en lugar de pelear con Él y decirle, ¿y dónde estabas tú? Porque Él me va a decir a mí,
a ver tú, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice todo? Porque Dios también le dijo eso a Job. No, yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo lo existente? Hermanos, todo este tiempo Dios te ha procesado. Todo este tiempo Dios te ha tratado para que venzas tus miedos, para que venzas los apegos. Hermanos, tenemos que entregar esas personas que están sentados en el trono de nuestro corazón. A veces amamos más a los hijos que a Dios. A veces amamos más a una pareja que a Dios. Amamos a lo mejor el trabajo más que a Dios. Los apegos tenemos que quitarlos, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios. Job fue procesado y Job entendió que tenía un problema de revelación. Mire lo que dice para ir cerrando. El Evangelio, Job 42, versículo del 1 al 6. Mire lo que pasó. Job se da cuenta que él tenía un problema de temor y él tenía que confrontar sus miedos. Job reconoce que él no conocía totalmente a Dios y que Dios tenía que poner su mano sobre él. Mira lo que dijo Job. Le dijo Job: yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice él, Job: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice él: oye, te ruego, yo hablaré, y ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Yo de oídas, amados, pues que no era el hombre perfecto, recto, el que presumió al diablo, amados. Dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, vemos un hombre que reconoce: yo necesitaba proceso. Si tú pudieras decirle esta tarde a Dios y decirle: Señor, he tenido muchos problemas económicos, he tenido muchos problemas con mis hijos, he tenido muchos problemas en la salud. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que persigues en mí? ¿Qué es lo que estás formando en mí que tú necesitas hacer con mi vida para que yo te sea útil? Pelear con Él. Vamos a ir a su presencia. No vale la pena, hermano. No contiendas con el Todopoderoso. Él, hermanos, traes tu corazón hecho pedazos por algo que perdiste. Te aseguro que Él te va a consolar. Dice la Biblia que Él nos va a hacer olvidar, que Él va a poner un bálsamo en las heridas. Hermanos, se fue un ser querido, se vale llorar, pero no blasfemes delante de Dios. Mire lo que le pasó a Job después de que él oró por sus amigos. Dice la Biblia en el versículo 12 del capítulo 42, 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Hermanos, porque él no tenía un problema en las finanzas, él tenía un problema de temor. ¿Por qué el temor lo llevó a un trato? Porque él tenía tanto miedo de Dios, aún, hermanos, tenía miedo de Dios, dudaba del amor de Dios. Él metía la oscuridad en la relación de él con Dios, porque el temor es un arma del diablo. Y dice: bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas, bueyes, asnas. Y Dios le dio más hijos, hermanos, porque ¿cuántos saben que Dios consuela? Dice que le dio 7 hijos, hermanos, y 3 hijas, y que no había muchachas más bonitas que las hijas de Job, ¿verdad? Dice que eran las más hermosas. Y todavía le dice el versículo 16: y vivió Job, dice, 140 años. Vivió, dice, hasta la 4ª generación, vio a sus hijos, y murió Job lleno de días y viejo. Hermanos queridos, vino la restitución de Job. A Dios, hermanos, a Él no le interesa, no persigue Él el verme llorar. Él no es un Dios airado, como si tuviera un látigo para vernos llorar. Dios no persigue mi llanto, Dios persigue mi cambio. Dios persigue la revelación y el amor por Él. Es lo que Dios persigue. De lo contrario, jamás hubiera permitido que a Job le pasara lo que le pasara. Le permitió a Satanás tocarlo. Y tenemos que saber que en todos los procesos no todo está metido demonios. Hay cosas que Dios permite a tu vida para procesarte. ¿Qué tanto vas a luchar con Dios? ¿Vas a seguir luchando?
¿Vas a seguir peleando con él, contendiendo? Yo te digo en este día, ríndete delante de un Dios vivo. Dile: Señor, yo te vengo a rendir mi vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué parte de mí, Señor, está tan lejos de ti? ¿Qué parte de mí, Señor, no te agrada? ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres de mí? Yo te aseguro, hermanos, que en esa humildad el Señor te va a responder. Él no tiene ningún problema en ningún área de nuestra vida. Él quiere nuestro arrepentimiento y nuestra entrega. Mire lo que dice Salmo 85, 6. Y quiero que te pongas de pie. Mire este versículo, ponte de pie. Mire lo que dice este versículo: no volverás a darnos vida. Y está hablando de una visitación y un avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstrame, oh Jehová, dice el 7, tu misericordia y danos tu salvación. Hermanos queridos, he vivido yo procesos terribles. Le he pedido a Dios: ten misericordia de mí. Pero hay una realidad, en verdad amo a Dios, hermanos. Y en muchas ocasiones le he dicho: Señor, no me pruebes más allá de lo que puedo soportar. Porque a veces, hermanos, ya no podemos. Pero si el Señor dice que nadie va a ser probado más allá de lo que pueda soportar. Es fácil, hermanos, decir cosas cuando todo está bien, pero adorar a un Dios vivo cuando estás en el desierto, cuando está la enfermedad, cuando está el problema, cuando está el dolor, hacerle fiesta a Dios y adorar a un Dios vivo en medio de esto no es fácil. Pero el Señor lo dice: ¿puedes adorarme en medio del problema que tienes? ¿Puedes adorarme? Hermano, yo te lo vuelvo a suplicar, te lo suplico: no blasfemes delante de Dios. No le digas: ¿dónde estabas tú? El Señor siempre ha estado sentado en su trono. El Señor no se ha movido de él. Somos nosotros los que nos hemos desperdigado. No le hables así. Dile: Señor, tengo mucho dolor. Hoy no quiero hablar, Señor. Se vale llorar. Dile: no quiero hablar, Señor, déjame llorar. Y el Señor te va a decir: ve, hijo, y llora. ¿A poco crees que Dios no te entiende? El Señor, amados, vio a su Hijo Jesucristo y Él miró el dolor. Amén. Él conoce tu dolor. Él sanará tus heridas. Yo quiero que cierres tus ojos, porque vamos a tomar Santa Cena y le quiero pedir al equipo de Ujieres que nos ayuden. Fíjate bien, hermanos. Perdona, suelta. Perdona, hermanos. Las personas que nos rodean son limitados. Perdona, di: Señor, no más rencor, no más venganza, no más coraje. Y te pido perdón. Dios viene a restaurarnos, porque nos vamos a presentar delante de un Dios vivo. Pero ese Dios te ama tanto como no tienes idea. Vamos orando. Padre, estamos en esta mañana. Señor, venimos a ponernos delante de ti. Queremos participar en Santa Cena. Todos pueden participar, hermanos. Solo tienes que ponerte a cuentas. Y si no te has bautizado, ahora en agosto te bautizas. Pero hoy no dejes de participar Santa Cena. Dile al Señor: Señor, vengo entregándome a ti esta tarde. Me has hecho vivir procesos para hacer de mí una morada de Dios en el Espíritu. Me has quebrantado. He vivido la carencia, la vergüenza, el oprobio. He vivido la burla, la desesperación. He vivido tantos procesos dolorosos. Mis lágrimas están en tu redoma. Mi sufrimiento está en tu libro. Todo lo miras tú. Señor, nos presentamos. Mira el dolor de muchas de las personas que están aquí. Han perdido hijos, han perdido cónyuges, han perdido familia. Algunos de ellos te preguntan: ¿por qué? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué? El Señor sabe por qué, porque Él sabe más que tú. Confía en la decisión que Dios tomó y permitió. No contiendas con el omnipotente, no contiendas con el todopoderoso. No le digas: ¿y dónde estabas tú? O te voy a dejar de hablar, no quiero nada contigo. No le digas eso. No te enemistes con tu Dios, con tu Padre, con tu Salvador. Dile: Señor, no entiendo. Se vale, no entiendo, Señor, por qué me has hecho pasar este proceso. Pero ahora vengo ante ti a rendirlo. Lo puedes rendir todo, hermano. Dile: te rindo mi vida.
el centro de mi corazón. Siéntate tú, Jehová, tú gobierna mi vida. Dale el centro de tu corazón. Que no exista nada más allí que solo Él. Dile: Jehová, siéntate en el trono de mi corazón. Te doy mi vida, te doy mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te doy, Señor, todo lo que soy. Dejaré de ser rebelde, de contender contigo, porque tú eres el Todopoderoso. Señor, perdono palabras. Señor, te entrego el oprobio, el agravio. Hoy, Señor, te ruego, ayúdame a participar de Santa Cena. Trae en mí tu santa presencia, Señor, dentro de mí. La sangre de Cristo, Señor, me limpia de todo pecado.